Hola, hola. Hola, profe. Hola. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces estamos continuando con los antecedentes del cristianismo. Ya vimos los antecedentes políticos, vimos acá nuevamente, antecedentes políticos, los intelectuales. Estamos viendo los antecedentes religiosos. Los políticos, pues vimos que fue el imperio griego y el imperio romano. Los intelectuales, lo que estos imperios llevaron, por un lado el imperio griego, que dio la filosofía, el lenguaje, el griego koine, y vimos también pues todo la adoración a otros dioses. Y por el lado romano, pues vimos que ellos propusieron la paz romana, dieron también todo lo que tenía con las leyes romanas, que le dieron estabilidad al imperio, y vimos, digamos, el sincretismo religioso. Desde el punto de vista pues religioso, estamos viendo los antecedentes del judaísmo, y también como todas las sectas que habían, digamos, en eso estamos. Bueno, eso lo vimos. Bueno, ahorita vamos a continuar con algo que se llamaba la esperanza escatológica judía. Todos los judíos de la época de Jesús conocían las promesas de Isaías 9, conocían la promesa de un Mesías y todos los estaban esperando. Pero cada grupo religioso, dependiendo como de que en qué orilla estaba parado, él creía que el Mesías iba a ser de una determinada forma. Unos pensaban que Jesús iba a ser un profeta. Entonces vamos a leer Deuteronomio 18-17. A ver, Karen Mazabel, ¿estás ahí? Karen. ¿No, Karen, estás ahí? No, Karen. Bueno, Karen parece que no está. Leila. Señora. Listo, Leila. ¿Me ayudas por favor buscando Deuteronomio 18-17? Listo. Deuteronomio 18-17. Vale. ¿Y lo leo? Sí, sí, léelo, por favor. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen.
Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Ok, perfecto. Entonces mira que los judíos cuando leían esto, ellos pensaban que el Mesías iba a ser un profeta. Bueno, otros cuando leían el Salmo 114 pensaban que iba a ser un sacerdote. Entonces, a ver, Karen, ¿ya estás ahí? Sí, puede llegar, jefe. Listo, vale. Karen, ¿tú nos ayudas, por favor, con el Salmo 114? El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, bueno. Entonces, otros pensaban que el Mesías iba a ser un sacerdote. Otros pensaban que iba a ser un ángel. En el libro de, en Éxodo 12:12. Vamos a ver quién está por aquí. Alexander Chávez, ¿nos ayudas con Éxodo 12:12? Buenas noches. Hola. Éxodo 12:12, por favor. Éxodo 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Ok, entonces otras personas haciendo referencia al episodio de cuando Dios salvó a los judíos en Egipto y mató a todos los primogénitos de Egipto, que pasó el ángel y que digamos que el ángel a las casas que estaban señaladas y que estaban pintadas, que eran las casas de los judíos, no les hizo nada, pero a todas las demás sí mató a todos los primogénitos, digamos fue el ángel, ese ángel vengador. Entonces, haciendo referencia a ese episodio como tal, ellos pensaban que el Mesías iba a ser un ángel. Otros pensaban que iba a ser un rey. Entonces, en el Salmo 132, del 11 al 12, Harry, ¿nos puedes por favor colaborar con ese? Sí, señora. El Señor le ha dicho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los estatutos que les enseñaré, también sus descendientes te sucederán en el trono para siempre. Gracias. Bueno, entonces mira que cada uno pensaba que el Mesías iba a ser un rey, un sacerdote, un profeta o un ángel. Entonces todos los estaban esperando de alguna manera así. Pero el Señor Jesucristo fue todo eso. Es como más o menos este cubo. Es como digamos si yo tengo digamos un cubo. Entonces mira que por un lado Jesús fue profeta. Por otro lado puede decirse que fue sacerdote. Por otro lado puede decirse que fue rey de los judíos. Y también tenía características de ángel. Entonces mire que los judíos solamente veían una parte, veían el lado del profeta, veían la parte del ángel o el sacerdote, pero en Jesús cumplía absolutamente todas esas características, sino que ellos lo estaban viendo solamente desde una área.
Pero entonces los judíos siempre están esperando a Jesús, siempre están esperando al Mesías, siempre lo están esperando al Mesías, y dependiendo si ellos eran sacerdotes, si están en el partido sacerdotal, pues pensaban que Jesús iba a ser un sacerdote. Si eran un celote, pues pensaban que iba a ser un rey guerrero. Si pertenecían a los saduceos, entonces pensaban que Jesús iba a ser un sacerdote. Entonces por eso es que cuando llegó Jesús lo revolucionó absolutamente a todos, porque en él se reunían todas esas características. Entonces todo esto estaba pasando antes que naciera Jesús. Entonces esto era como el caldo de cultivo que digamos que se dio antes de que Jesús naciera, y por ende pues el, el cristianismo como tal. Bueno, ¿cómo era la sociedad en el Imperio Romano? Como hemos visto, pues cuando nació Jesús, Palestina y la tierra de Judea era totalmente controlada por el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano era el que digamos que ponía las leyes, era el que marcaba como el derrotero por el cual tenían que, digamos, guiarse. Y la sociedad en el Imperio Romano pues estaba formada por dos tipos. Unos que no eran no ciudadanos y otros que eran ciudadanos. Dentro de los no ciudadanos estaban los esclavos y los libertos. Y los ciudadanos era como la clase alta, pues lo más plebe. Entonces estaban uno que era la plebe, otro que eran los patricios y los plebeyos enriquecidos, y los más top, pues que eran los senadores y administradores del imperio. Les hago una pregunta. ¿Ustedes quiénes creen de este grupo de personas que aceptó primeramente el mensaje de Jesús y que se volvieron cristianos? ¿Cuál creen ustedes que fueron los primeros que lo aceptaron? Los esclavos. Muy bien, exactamente, los esclavos. Porque ahí se confirma el mensaje del Señor, que realmente el mensaje que el mensaje de la cruz, digamos, es locura para las personas que no creen. Y miren que en esta época, digamos, aún es difícil que las personas de clase más alta, o las personas que tienen títulos, o las personas que tienen altos cargos de poder, acepten realmente el mensaje de salvación. Es más fácil que inicialmente las personas que están en la capa más baja de la sociedad lo reciban. Entonces mire que eso no ha cambiado. Entonces vamos a leer. Alguien que me ayude con Primera de Corintios, del 1, del 26 al 28. Puede ser Juan Diego Benavides, por favor. Sí, buenas noches, profe. Hola Juan, buenas noches. ¿Me repite, por favor? Primera de Corintios 1, del 26 al 28. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Ok, entonces mira que eso todavía fue verdad en el tiempo de Jesús, pero también es verdad, digamos, ahora. Los primeros que aceptaron el mensaje fueron las personas que estaban en la parte más baja de la sociedad, los que no tenían educación, digamos, formal, o las personas más humildes fueron los que primeramente recibieron el mensaje. Santiago 2.15, Luz Marina, ¿me ayudas por favor con Santiago 2.5? Ya, profe, ya la busco. Vale. Santiago 2, ¿qué, perdón? Santiago 2.5.
mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Ok, entonces mira que eso es tan real en los tiempos en los que estaban haciendo la iglesia primitiva como en esta época. Uno ve que las personas que tienen, digamos, muchos títulos académicos o que han estado en las universidades más top del mundo, ellos ven el mensaje de salvación como locura y realmente no lo creen. Eso pasó en la época del nacimiento de la iglesia, pero también pasa aún. Entonces mire que la historia sigue siendo, digamos que igual, se sigue repitiendo. Bueno, digamos que ya todos estos fueron, digamos, los antecedentes. Entonces, por eso cuando llegó, digamos, el cristianismo, cuando, digamos, nació, los primeros que los aceptaron dentro del Imperio Romano, pues fueron las personas que estaban en la capa más baja, los esclavos y los libertos, y pues más adelante, y a medida que fue avanzando, pues otras personas se fueron convirtiendo. Pero entonces digamos que todo eso que vimos eran como los antecedentes, como la preparación para el nacimiento ya del cristianismo como tal. Entonces ahorita nos vamos acercando ya al nacimiento de la iglesia. La cabeza de la iglesia como tal es Cristo. La palabra iglesia viene de una palabra griega que viene a decir eclesía, que eclesía es una asamblea pública generalmente de orden político convocado por un portavoz oficial. Entonces la palabra iglesia como tal viene de la palabra griega eclesía y el nacimiento de la iglesia como tal se da en el Pentecostés. Pregunta fija de examen y de quiz. El nacimiento de la iglesia se da en el Pentecostés, que es cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos. Ahí como tal, ese es el hecho que marca como tal el nacimiento de la iglesia. Entonces vámonos, por favor, vamos a leer Hechos 2, del 1 al 4. A ver, tenemos aquí a Jensi. ¿Me ayudas, por favor? Buenas noches, sí señora, ya lo busco. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ok, bueno. Entonces, ese es el hecho que marca realmente el nacimiento de la iglesia, es el Pentecostés. Y ya cuando ellos reciben el Espíritu Santo, reciben el poder para cumplir la gran comisión. Eso los anima, les da fuerza y les da aliento. Dale, Hugo. Sí, gracias. Cuando tú dices nacimiento de la iglesia, ¿cómo lo puede entender una congregación, un grupo, una tribu, una construcción donde va mucha gente o una oración, una comunidad? ¿Cómo se entiende eso básicamente? Ok. Básicamente se entiende como una reunión de personas,
que se reúnen y cuya cabeza de ese grupo de personas es Cristo. Entonces, esa es como tal, es un grupo de personas, digamos, reunidas con un propósito común y que la cabeza de ese grupo de personas, digamos, es Cristo. Entonces, si bien ahora, digamos que uno tiene la cabeza de iglesia como un edificio físico, como una construcción como tal, pues eso, digamos, es algo, digamos, accesorio. Pero como tal iglesia es justamente eso, es una reunión de personas que se reúnen y con un propósito común y que la cabeza de esas personas es Cristo. Él es la cabeza como tal de la iglesia. Ya, ok, gracias. Vale. Entonces mira, vamos a ver ahorita en línea con lo que tú dices. Vamos a Colosenses 1:18. Diana nos puede ayudar. Diana, ¿estás ahí para que nos ayudes con Colosenses 1:18, por favor? Sí, claro. Colosenses 1:18. 1:18. Sofía, diga el celular que su mamá está llamando, devuelve la llamada, porfa. 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vemos que Cristo como tal es la cabeza de la iglesia, que es ese conjunto de personas que se reúnen y con un propósito común y cuya cabeza es Cristo. Es decir, que están unidos por los preceptos y los mandamientos que da Cristo. Entonces, el hecho que lo marca realmente es el día es el Pentecostés. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, eso les da mucha fuerza, los anima, los da vigor, y realmente es lo que vigoriza a la iglesia para poder empezar lo que se llama la Gran Comisión, que es transmitir el mensaje de Jesús, el Evangelio, las buenas nuevas hacia todas las personas. Bueno, ahora que ya vimos que ya finalmente nació la iglesia, digamos que la iglesia, y la iglesia tuvo, digamos que un periodo que se llamó la iglesia apostólica. Digamos, es un hecho marcado de la historia, la iglesia apostólica. Y se llama así porque fue el periodo de tiempo en el que aún los apóstoles estaban vivos. O sea, los apóstoles que caminaron con Jesús, que anduvieron con Jesús, ese periodo de tiempo en que ellos estuvieron vivos, estuvieron al frente de la iglesia que se fue formando en las diferentes ciudades, se llamó Iglesia Apostólica y empezó en el año 30 después de Cristo y finalizó en el año 100 después de Cristo, cuando murió el último apóstol, que es el apóstol Juan. Esa iglesia tuvo también 3 periodos: iglesia de Jerusalén, iglesia gentil y iglesia en decadencia. Digamos iglesia en Jerusalén, pues ¿por qué? Porque la iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia que se formó. Pues ¿por qué? Pues porque Jesús murió en Jerusalén, porque los apóstoles estaban en Jerusalén, y pues era digamos evidente que la primer sitio donde se formó la iglesia, reunión de personas, pero también que empezaron a reunirse en diferentes casas, pues fue en Jerusalén. Entonces digamos que esa fue como la iglesia madre, ahí nació, y su periodo fue desde el 30 después de Cristo hasta el año 50 después de Cristo.
Como les he dicho, estas fechas digamos que no son importantes, pero sí que quieran que les quede presente que un periodo de tiempo que es la iglesia apostólica. Empezó la iglesia en Jerusalén. Luego fue la iglesia gentil, es decir, ya la iglesia sale de Jerusalén, la iglesia ya no está conformado por judíos, sino que está conformado por otras personas. Los judíos le decían gentiles a todas las personas que eran no judíos, se llamaban gentiles. Entonces, como el mensaje de Jesús no podía quedarse solamente ahí en Jerusalén, ni solamente para los judíos, sino que tenía que alcanzar a más personas, entonces se da la iglesia gentil, que es la expansión que se tiene. Y va desde el concilio de Jerusalén hasta el concilio de Jerusalén en el año 49-50 después de Cristo, hasta la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo en el año 68 después de Cristo. Hasta iba la iglesia gentil, que es como la explosión realmente de la iglesia. Y finalmente sigue la iglesia, digamos, en decadencia, que va desde la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo hasta la muerte del apóstol Juan en el año 98 después de Cristo. Digamos que en decadencia no porque la iglesia como tal esté decayendo, antes al contrario, sino porque digamos en la decadencia de la iglesia apostólica. Entonces les voy a presentar un video de lo que hizo Pablo en el trabajo tan impresionante que él hizo con los viajes misioneros para predicar, digamos, la palabra, y que gracias a todo lo que hizo Pablo fue que la iglesia salió de Jerusalén y se volvió una iglesia gentil y que empezó a darse el cristianismo, a darse el mensaje del evangelio por toda la región. Y entonces ahí vamos a ver entonces la importancia que tuvo que existiera el Imperio Romano, porque gracias a que existiera el Imperio Romano y que existiera el lenguaje griego, fue que Pablo pudo moverse por todo el Imperio Romano de una manera segura y pudo llevar el mensaje en griego hacia todas las regiones. Entonces, dame un segundito, les presento este video. Deme un segundo, por favor. Voy a hacer dos preguntitas aquí rápido. Claro, dale. ¿Alguien está en algún equipo que no tenga el nombre del estudiante que está conectado? Todos están bien. Bueno, ¿quiénes hay dos en un solo equipo? ¿Una pareja o algo? Ay. Sí, señor. ¿Quién, por favor? Ingrid Vélez, estoy con Alexander Chávez. Alexander Chávez. ¿Crees que tu parte del mundo puede ser alcanzada por el Evangelio? Listo, muchas Guillermo, gracias. yo no tengo grupo porque yo entré un poquitico tarde, no sé si lo hicieron al inicio, qué pena. No, Juliana, que estoy verificando la asistencia. Como estoy sacando el video, entonces viendo. Ah, ok. ¿Vale? Si quieren para alguna actividad, gracias. Bueno, muchas gracias. Listo, Alex y Ingrid, gracias. Ya, profe. Listo, un segundo. Dame un segundo acá.
Voy a compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Es un video de YouTube. No, señora. Sí. Ya. Ahí ya se ve. Ok, Ya se listo. Pero en los próximos 10 años, podríamos realmente llegar a un punto en el que podamos decir que la tarea está finalizada y que no queda ningún sitio en el cual trabajar, por increíble que parezca. Eso es lo que Dios hizo cuando Pablo recorrió su parte del mundo y llevó el mensaje del Evangelio a la gente que nunca lo había escuchado antes. ¡Qué historia tan increíble! Comienza con gente rompiendo con las tradiciones y las creencias. Continúa con Pablo y sus amigos siendo acusados de poner el mundo al revés. Y finaliza con Pablo diciendo que su trabajo ha finalizado. Por el poder del Espíritu Santo, él llevó a cabo la misión que Dios le había encomendado. En un periodo de 10 años, caminó más de 2.400 kilómetros, estableciendo las bases de la multiplicación, de forma que el mensaje pudiera llegar a unos 22 millones de personas. Sigamos a Pablo por Asia Menor y Europa en sus 3 viajes como misionero y veamos qué ocurrió. Comienza en la primavera del año 46 después de Cristo. El Espíritu Santo envía a Pablo y Bernabé desde Antioquia. Los creyentes de Antioquia oraron fervientemente por Bernabé y Pablo cuando fueron enviados. Pablo rompió algunas normas cuando enseñó en las sinagogas. Les dijo a las personas no judías que también tenían un lugar en la familia de Dios. Pero muchas de las personas judías que lo escuchaban se enfadaban. Los viejos paradigmas y las viejas creencias cambiaron rápidamente en cuestión de tan solo 2 meses. La gente no daba crédito. Jesús era para todos, no solo para los judíos. Los celos provocaron revueltas. Se suscitó la persecución. Pablo y Bernabé se la quitaron de encima y continuaron su viaje compartiendo la buena nueva. Estaban dejando a su paso discípulos llenos de júbilo y del Espíritu Santo. Los nuevos creyentes se sentían reforzados y alentados. Pablo y Bernabé regresaron a sus pueblos para designar ancianos en las nuevas iglesias. Cuando finalizó su primer viaje, Pablo y Bernabé encomendaron los nuevos creyentes al Señor y volvieron a casa. Oraban a Dios junto con la gente de Antioquia por todo lo que había hecho. En cuestión de 12 a 18 meses, había comunidades de creyentes en las principales ciudades. Muchos no judíos entraron en el reino de Dios. 3 centros de expansión del reino habían comenzado y estaban creciendo. Mientras Bernabé y Marcos se marcharon a Chipre, Pablo partió con Silas. Sentían la responsabilidad de reforzar la fe de las nuevas iglesias. Pablo invitó a Timoteo a unírseles por el camino. Los hombres se sentían maravillados de ver a la iglesia crecer en número diariamente. Obedecían jubilosos lo que les decía el Espíritu, y él les decía claramente dónde ir. Difundieron el Evangelio e iniciaron nuevas comunidades de creyentes. Muchas de las autoridades comenzaron a molestarse con ellos. Veían como el mensaje del Evangelio trastocaba sus normas culturales. Pablo y Silas se regocijaban mientras oraban y cantaban himnos, incluso cuando terminaban en prisión. Algunos judíos devotos y autoridades civiles se sentían molestos cuando escuchaban a Pablo hablar sobre Jesús. Tanta gente iba a venir al reino que Pablo fue acusado de poner el mundo al revés. Pero continuaron, y el mundo del Señor continuó aumentando y prevaleciendo con fuerza. La cosecha fue muy buena en todos los lugares por los que pasaron. Pablo había visto respuestas fructíferas durante sus viajes, hasta que alcanzó Atenas, donde no había mucho interés. Pablo encontró oposición en Corinto, pero en una visión Jesús tranquilizó a Pablo con su presencia y protección, y le dijo que siguiera predicando. Cuando finalizó su segundo viaje, Pablo paró en Éfeso, en preparación de su próximo viaje. Regresó a Siria
y la iglesia que había ahí se sintió animada al escuchar el impacto que había tenido el Evangelio en su viaje. Se regocijaron por el hecho de que el reino de Dios continuara expandiéndose. El mismo patrón de expansión y nuevas iglesias con nuevos líderes continuó en todas las ciudades. Cada vez más personas no judías entraban en el reino. Ahora había 5 centros de expansión del reino. Pablo sentía profundamente su misión y su propósito, y no pasó mucho tiempo antes de que partiera de nuevo. Regresó a muchas de las nuevas iglesias para animar y reforzar a los nuevos discípulos. Tras encontrar oposición, dedicó su ministerio a preparar discípulos en la escuela de Tirano. Durante 2 años, los jóvenes discípulos recibieron con entusiasmo y la gran experiencia. Y después de solo 2 años, todos los que residían en Asia habían escuchado el Evangelio, tanto los judíos como los griegos. Era una época emocionante y Dios estaba haciendo milagros extraordinarios. Nuevos creyentes hacían cambios vitales radicales y sus nuevas vidas reflejaban la gloria de Dios. Algunas personas rechazaron el Evangelio, algunas permanecieron abiertas y curiosas, y algunas creyeron y aprendieron cómo hablarles a otros sobre una nueva vida en Jesús. Pablo escogía los lugares estratégicamente y compartía el Evangelio por doquiera que iba. Rápidamente evangelizaba a nuevos líderes y los ponía al frente. Las iglesias se reprodujeron y alcanzaron muchos lugares. Se llegó a los centros regionales y ayudaron a los ministerios locales a expandirse. Fue en esta época cuando Pablo escribió a los creyentes romanos. Desde Jerusalén hasta el Ilírico, por todas partes he esparcido la buena nueva de Cristo. He terminado mi labor en estas regiones. Imaginen ver cómo los cimientos de tu ciudad o grupo de personas se colocan completamente durante los próximos 10 años. Dios es hoy el mismo que era en los días de Pablo. Aún invita a todas las personas del mundo a probar y experimentar el gran amor que siente por ellas. Aún trabaja hoy animando a los creyentes a llegar a una generación entera con el Evangelio. ¿No es increíble que Dios trabaje a través de personas normales e imperfectas como ustedes, yo y Pablo, para que lleguemos al mundo en nombre de Cristo? Mientras seguimos los caminos de su reino, también podemos formar parte del movimiento de difusión del Evangelio por nuestras ciudades y nuestros países. El Espíritu de Dios nos convence y caminamos sobre los pasos de los creyentes que hubo antes de nosotros. Tienes el libro de instrucciones de Dios, la Biblia, y nos tenemos los unos a los otros, compañeros creyentes. Así que estemos dispuestos a ser seguidores de Jesús de forma incondicional y sin temor. Buenas, Hola. ¿están llamando? Bueno, ¿qué opinan de los viajes de Pablo y cómo lo conectan con lo que vimos y con lo que hemos visto de todos los antecedentes que se dieron para el cristianismo y cómo creen que nosotros podemos también formar parte, hacer también nuestro granito de arena en el mensaje del Evangelio? Yo creo que una de las maneras como nosotros aportamos a esta historia de la humanidad es seguir llevando la palabra de Dios, evangelizando desde nuestro hogar, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos. Ahora hay, pues, de pronto, muchas dificultades en ese tema porque hay personas que ya lo están creyendo, hay generaciones que desde pequeñitos ya están diciendo que no creen en Dios, que son ateos. Pero bueno, hay que seguir con el deber de compartir la palabra y seguir llevándola a donde quiera que vayamos. Ok, gracias, Juliana. Sí, tienes razón. Y ahí vemos en el video y en general en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es donde se sacó esta historia, es el poder del Espíritu Santo. Digamos que Pablo logró lo que hizo
Pues fue porque él estaba totalmente dependiendo del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecados y nosotros tenemos el mismo Espíritu, lo tenemos nosotros. Entonces, ante lo que tú mencionas de la incredulidad y que cada día hay gente más renuente, yo creo que todos nosotros experimentamos eso, pero ahí es acudir al Espíritu Santo, porque dice en la palabra que separados de Jesús no podemos hacer nada. Entonces, sin Jesús, o sea, sin Jesús no podemos evangelizar adecuadamente. Y también tener presente que el que convence realmente de pecados es el Espíritu. Entonces nosotros somos como la parábola del sembrador. Nosotros esparcimos la semilla y le pedimos a Dios que toque, digamos, esos corazones y esperar que sea Él el que haga la obra. Bueno, miren que esos viajes, digamos, de Pablo se pudieron dar, pues precisamente ¿por qué? Porque teníamos teníamos los caminos del Imperio Romano que estaban totalmente listos para poder viajar y teníamos también un lenguaje común que era el griego. Entonces mira que Dios en su sabiduría, Él fue preparando absolutamente todo para el nacimiento de Jesús. Él preparó un imperio romano fuerte, poderoso, organizado, preparó un idioma común para que cuando llegara su hijo estuvieran todas las condiciones dadas para que el mensaje fuera dado. Entonces ahí vemos realmente cómo Dios ha estado siempre en el dominio y en el control de toda la historia. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, observación sobre lo que hemos visto? No, bueno. Entonces, mire, en el Moodle voy a dejar un texto que, dígame, solamente son como tres páginas como tal, que es donde hablan sobre las estrategias de Pablo en sus viajes misioneros. La idea es que son como 5 estrategias que está, digamos, en el texto, y el taller que les dejo es que lo lean y que escojan, digamos, una de las estrategias y expliquen por qué cuál les llamó más la atención y por qué. Entonces, digamos, son 5 o 6 estrategias. Entonces lo leen y suben en el Moodle un párrafo de 10 o 5 de 10 a 5 renglones explicando por qué les llamó la atención ese método misionero de Pablo y cómo creen que se puede aplicar aún en su vida. Entonces es muy corto. Queda subido mañana y lo deben cargar. Es que tenemos clase el jueves. No, entonces lo revisan y lo discutimos entonces el próximo jueves. Es que no quedo en cuenta que teníamos clase el jueves. Entonces yo lo subo, lo leen y en la próxima clase mencionamos, o sea, me explican por qué les llama la atención el método que escogieron dentro de los esquemas que Pablo escogió para evangelizar, ¿vale? Entonces yo lo subo el día de hoy para que quede y lo revisamos en conjunto el próximo jueves. Y también el próximo jueves, donde ya esperamos que haya más personas también, armamos los grupos para la exposición, porque aquí como solamente hay 20, pero pues están matriculados, creo que pues más personas, entonces creo que no han llegado. Entonces el próximo jueves hacemos los grupos para la exposición. Vale, entonces, Viviana. Hay 40 recursos. Sí, profe Nancy, le iba a comentar, nosotros hemos venido trabajando unos grupos antes, entonces podría ser entre los mismos. Sí, claro. Que haya más sí, claro, perfecto. Ya los tienen, pues mejor.
ya los tienen armados más bien para el próximo jueves, y más bien las personas que no tengan grupo, entonces se arman los grupos el próximo jueves. Bueno, entonces... Profe, qué pena, una preguntita. ¿El próximo jueves es pasa mañana o el próximo No, jueves? es este jueves, qué pena, es este jueves. Este jueves que es Ok. 10, si no estoy mal. 10. Listo. Bueno, entonces Guillermo, ¿puedes cerrar por favor orando? Bueno, señora. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre Santo, Señor, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, gracias por la vida de cada uno de los que están en este momento conectados, Padre Santo, recibiendo tu palabra, tu mensaje, Señor. La enseñanza sobre la historia de la humanidad, Padre de la gloria, Señor, no, porque no estuvieron aquí en este momento, que te puedan conectar, para que tú los animes, Señor, que están desanimados, para que tú los traigas de vuelta, Señor, a esta clase, Padre Santo, y que puedes con el corazón dispuesto para recibir este mensaje, esta clase, Padre Santo, que es de gran bendición para todos nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que des un merecido descanso, un descanso reparador, Padre Santo, Señor, y una noche, Señor, agradable, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, Muchas muchísimas gracias Amén, por la muchas asistencia, gracias. nos vemos. Feliz noche.